Bienvenidos a nuestro canal. Soy Arturo Andrade y hoy nos embarcaremos en un viaje profundo y fascinante a través del libro de Ezequiel, uno de los textos más misteriosos e impactantes de la Biblia. Conocido por sus extraordinarias visiones, profecías de juicio y mensajes de restauración, Ezequiel no es solo un relato histórico, sino un puente entre la fe, la cultura y el propósito divino. Exploremos cada detalle, los nombres, lugares, fechas y eventos que marcaron la vida del profeta y transformaron la historia de Israel. Prepárese para descubrir cómo las palabras de Ezequiel resuenan hasta el día de hoy, trayendo poderosas enseñanzas a nuestras vidas. Empecemos. A finales del siglo VII a.C., Judá era un pequeño reino rodeado de grandes potencias. El ascenso del imperio babilónico tras la derrota de Asiria en el 612 a.C. trajo cambios drásticos. El rey Joaquín intentó mantener a Judá independiente, pero terminó siendo rodeado en Jerusalén en el año 597 a.C. Fue capturado y llevado al exilio junto con la élite judía, incluido Ezequiel. El rey Sedequías, que fue colocado en el trono como vasallo de Babilonia, acabó rebelándose, lo que culminó con la destrucción de Jerusalén y el templo en el 586 a.C. Ezequiel comenzó su ministerio profético durante este exilio inicial. Fue deportado a Tel Aviv, una comunidad judía cerca del río Chebar. Este canal formaba parte del extenso sistema de riego babilónico y proporcionaba sustento a la agricultura en la región de Nippur. El exilio en Babilonia obligó a los judíos a reevaluar su fe. Sin el templo, necesitaban encontrar nuevas formas de adorar y preservar su identidad. El mensaje de Ezequiel enfatizó que la gloria de Dios no se limitaba a Jerusalén, sino que podía acompañar a su pueblo dondequiera que estuviera. La visión del capítulo 1, conocida como la visión del carro celestial, es uno de los pasajes más intrigantes de la Biblia. Los estudiosos señalan que las descripciones de Ezequiel pueden haber sido influenciadas por la iconografía mesopotámica. Las ruedas que se mueven en todas direcciones y los seres con múltiples caras son representaciones complejas de la soberanía y presencia de Dios en todas partes del universo. En el mundo antiguo, las imágenes de ruedas se asociaban a menudo con deidades solares. Para Ezequiel, sin embargo, estas ruedas no eran solo símbolos del cosmos, también mostraron la movilidad de Dios, reforzando que él no estaba confinado al templo de Jerusalén. En el capítulo 37, Ezequiel describe un valle lleno de huesos secos que vuelven a la vida por el soplo de Dios. Este evento simboliza la restauración de Israel como una nación viva. En el contexto cultural, esta visión fue especialmente significativa para los exiliados, quienes se sentían como huesos muertos, sin esperanza de regresar a su tierra natal. Históricamente, la visión puede entenderse como una anticipación del regreso de los judíos tras el decreto de Ciro, rey de Persia, en el año 538 a.C. Posteriormente, los teólogos cristianos interpretaron esta visión como una prefiguración de la resurrección final, tema central en la resurrección final. Nuevo Testamento. Ezequiel a menudo se hace eco de los mensajes de Isaías y Jeremías. Mientras Isaías se centra en la gloria futura de Jerusalén y Jeremías lamenta la destrucción inminente, Ezequiel une estos temas, presentando tanto el juicio como la promesa de restauración. Por ejemplo, Isaías describe la gloria de Dios llenando el templo, mientras que Ezequiel ve esa misma gloria saliendo del templo y yendo al exilio. El libro del Apocalipsis está profundamente influenciado por Ezequiel. La descripción de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21 a 22 refleja la visión de Ezequiel del nuevo templo y el río de vida que fluye de él. Ezequiel 47. Además, ambos libros comparten el uso de símbolos, como ruedas, criaturas celestiales y tronos, lo que resalta la continuidad entre los textos proféticos. Las excavaciones en sitios como Babilonia y Nippur han revelado comunidades judías organizadas que viven en el exilio. Los contratos comerciales y los documentos cuneiformes mencionan a los exiliados de Judá, lo que confirma su presencia en la región. Estos registros son prueba tangible del contexto histórico de las profecías de Ezequiel. La cultura babilónica influyó profundamente en los exiliados. La cosmología mesopotámica, con sus representaciones del cielo y la tierra, puede haber dado forma a algunas de las opiniones de Ezequiel. Sin embargo, reinterpretó estos símbolos para afirmar la soberanía exclusiva de Yahvé. Ezequiel dedica los capítulos 40 al 48 a una descripción detallada de un templo idealizado. Este templo, con dimensiones precisas y reglamentos específicos, representó una renovación espiritual para el pueblo de Dios. Aunque el segundo templo construido después del regreso del exilio no estuvo a la altura de la visión de Ezequiel, esta descripción continúa inspirando interpretaciones de la restauración final de Israel. Entre los siglos 7 y V a.C., Oriente Medio estuvo en constante fermento.
La derrota del imperio asirio por una coalición de babilonios y medos marcó una transición en el poder regional. Con el ascenso de Nabucodonosor II, Babilonia se consolidó como la principal potencia. Egipto intentó sin éxito recuperar influencia sobre Canaán y Judá, un pequeño estado vasallo. Se convirtió en un peón estratégico entre estos imperios. La primera deportación a Babilonia tuvo lugar en el año 597 a.C., cuando Joaquín fue hecho cautivo. En ese momento, Ezequiel, un joven sacerdote, fue sacado del templo en Jerusalén, lo que marcó el comienzo de su experiencia profética en el exilio. Para los judíos, el exilio fue una experiencia devastadora. La destrucción de Jerusalén en 586 a.C. y el posterior colapso del templo sacudieron profundamente su comprensión de Dios. Ezequiel enfrentó la tarea de reafirmar que Yahvé no era solo el Dios de Israel, sino también el soberano universal, cuyos planes iban más allá del templo físico. Ezequiel, en el capítulo 10, es testigo de un acontecimiento crucial: la gloria de Dios saliendo del templo. Esta visión, aunque dolorosa, simbolizaba que Dios no había abandonado a su pueblo, sino que estaba juzgando sus pecados. Este acto anticipó la destrucción de Jerusalén y fue un recordatorio de que la presencia de Dios no estaba ligada a una ubicación geográfica específica. Los 4 seres con rostro de hombre, león, buey y águila descritos en el capítulo 1 representan atributos de Dios: humanidad, fuerza, servicio y realeza. En el contexto cultural, estos símbolos podrían haber hecho eco de imágenes de seres divinos utilizados en el arte mesopotámico, pero Ezequiel adaptó estas figuras para subrayar la santidad y majestad de Yahvé. Vivir entre los babilonios, que tenían una rica tradición religiosa, influyó en las opiniones de Ezequiel. La cosmología babilónica a menudo representaba a dioses viajando en carros celestiales, imagen que Ezequiel reinterpretó para enfatizar el monoteísmo judío. Las escrituras hebreas, como los Salmos y el Éxodo, también ofrecen paralelos con temas que se encuentran en el libro, como la soberanía de Dios y la promesa de redención. Ezequiel dialoga con otros profetas. Por ejemplo, Jeremías lamenta el mismo periodo de destrucción y exilio, pero su mensaje se centra en el arrepentimiento. Isaías apunta a una futura restauración. Juntos, estos libros construyen una imagen completa de la experiencia de Israel durante el exilio. Ezequiel es único entre los profetas en el sentido de que su formación como sacerdote influyó profundamente en su mensaje. Describe detalladamente el templo idealizado en los capítulos 40 a 48, enfatizando la pureza ritual y la santidad de Dios. Estas descripciones no solo apuntaban a una restauración física, sino también espiritual, donde el pueblo sería renovado y reconciliado con Yahweh. En el capítulo 47, Ezequiel describe un río que fluye desde el templo, trayendo vida y fertilidad donde quiera que pasa. Esta visión inspiró la descripción de Juan en el Apocalipsis, que utiliza imágenes similares para representar la Nueva Jerusalén. El agua viva es un símbolo de purificación y abundancia espiritual que resuena con las promesas del Mesías del Nuevo Testamento. 622 AC. Reforma religiosa bajo el rey Josías. Se redescubre el libro de la ley. 597 AC. Ezequiel es llevado cautivo en la primera deportación a Babilonia. 586 AC. Jerusalén es destruida y el templo es quemado. 571 AC. Última fecha registrada en el libro de Ezequiel, finalizando su ministerio profético. Nabucodonosor II, rey de Babilonia, responsable del exilio. Sedequías, último rey de Judá, cuya rebelión llevó a la destrucción de Jerusalén. Ciro el Grande, rey de Persia, que permitió el regreso de los judíos en el año 538 a.C. Y así concluimos nuestro recorrido por el extraordinario libro de Ezequiel. Este poderoso texto nos muestra que incluso en medio de la destrucción y el exilio, hay esperanza en la promesa de restauración de Dios. Sus enigmáticas visiones, sus mensajes de juicio y redención y su llamado a la fidelidad continúan resonando a través de generaciones, desafiándonos a reflexionar sobre nuestra propia fe y propósito. Si disfrutaste de esta inmersión profunda en la historia y la teología de Ezequiel, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Deja en los comentarios qué te llamó más la atención y qué tema bíblico te gustaría que exploremos a continuación. Nos vemos en el próximo video.